Y también en oportunidad de realizar nuestro programa, hace solamente una semana, hablamos de energía, hablamos del Plan Energético Nacional y sobre todo de las primeras jornadas federales que tuvieron lugar en la ciudad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Allí estuvo, entre otros referentes nacionales, quien está conduciendo desde el Ministerio de Planificación ese Plan Federal de Inversiones. Es Julio De Vido. El arquitecto estuvo hablando de las inversiones que vendrán a futuro en ese plan energético que se está promoviendo desde haberse iniciado a principios de la gestión de Néstor Kirchner. Se está pensando en lo que va a venir hasta el año, por lo menos, 2016. ¿Qué es lo que se planteó allí? Que se van a requerir por lo menos unas 25.000 millones de dólares más de inversiones. Vamos a seguir avanzando en los gasoductos troncales. El gasoducto del noreste, como decíamos recién, estamos abriendo estos días las ofertas, abrimos días pasados Formosa, unos días antes Salta, la semana que viene estaremos abriendo Santa Fe y dentro de un mes se abre ya Chaco y si Dios quiere en aproximadamente 14 meses ya los gasoductos troncales van a ser una realidad, las provincias están avanzando con la red fina. Vamos a continuar impulsando los biocombustibles. Gerardo ha sido un gran impulsor en su provincia de los biocombustibles. Vamos a seguir propugnando el aumento de los cortes de nafta con bioetanol y gasoil con biodiesel al máximo posible. Cuando hablamos de bioetanol, hablamos del maíz. Cuando hablamos del maíz, hacemos que asociado al bioetanol hay carne, hay leche, hay producción avícola. Cuando hablamos del biodiesel, decimos, en vez de exportar el aceite o el poroto de soja, vamos con un producto de mayor elaboración y fundamentalmente sustituimos hidrocarburos fósiles en la Argentina hasta tanto lleguemos al autoabastecimiento normalmente. Y luego, y para terminar, el desarrollo de los recursos no convencionales que hay en el país, a costos nacionales y competitivos, de los cuales el 40% de lo descubierto hoy se encuentra en Vaca Muerta y el 60% en el resto de las cuencas. También vamos a trabajar fuertemente en el convencional. Hay que seguir apostando también al convencional, no abandonar el convencional y avanzar en el no convencional. Esa es la consigna. Y el 60% decíamos fuera de esta cuenca. La puesta en valor de estos recursos posibilitará que la Argentina abastezca con gas y combustible de producción nacional el 10% de toda la energía que consumimos. Y hoy debemos importar porque las políticas neoliberales nos dejaron en una pulseada, en un sistema de producción depredado y en una circunstancial desabastecimiento. Digo circunstancial porque hay planes concretos, hay cuencas específicas, hay, digamos, reservas posibles ya detectadas que van a cubrir el crecimiento de la demanda. Como dijo Néstor Kirchner entonces, y como esperamos que suceda en los próximos años, Argentina seguirá creciendo y demandando más energía. Es la segunda reserva en gas y la cuarta en petróleo no convencional, con un horizonte de promedio al actual consumo de 200 años de reserva. Eran 9 y 12 años de reservas infladas que teníamos en el año 2003. 200 años de reserva de gas y petróleo tomando el actual nivel de consumo. YPF tiene el 40% de esos recursos y conduce decididamente el sector en el marco, obviamente, de la iniciativa política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estas son las nuevas metas de nuestro plan energético. Requerirán un piso de 25.000 millones de dólares de inversión. En eso está trabajando la presidenta. Por eso la promoción a través del decreto 929
la promoción de las actividades hidrocarburíferas y por eso la denuncia para perseguirla y molestarla y tratar de impedir que Argentina logre el autoabastecimiento. Los mismos que nos critican por ese abastecimiento son los mismos que van y hacen corte y pega con denuncias para tratar de evitarlo. Eso no nos olvidemos nunca. Y ustedes lo oían allí a Julio De Vido, que decía que el Plan Energético Nacional requiere, para continuar a este ritmo acompañando el crecimiento de la economía, lo que se proyecta como economía a futuro dentro del modelo nacional, se requieren 25.000 millones de dólares, tal como lo había sintetizado muy bien Fanny Vega. Pero nosotros nos preguntamos, si estas son las políticas nacionales, usted vive en un barrio, vive en un partido en el Gran Buenos Aires, en un departamento en las provincias. Nosotros nos preguntamos con Fanny Vega si estas políticas llegan realmente a la base social, que es a los municipios. Por esto es que invitamos a Juan Patricio Musi, intendente de Berazategui, uno de los partidos más jóvenes del Gran Buenos Aires. Gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Muchas gracias. Patricio. Un intendente joven y un municipio muy joven. Nosotros somos Berazategui independiente de Quilmes recién en el año 60, así que somos muy jovencitos todavía. ¿Y qué tiene qué estructura hoy en día en cuanto a la población? Fuimos un municipio netamente industrial, o sea, las industrias quilmeñas estaban en una de sus localidades, que era Berazategui justamente, y en la década del 90, como todo, a partir de, en realidad, con el gobierno militar. Algunas cerraron, como la Esñafa, en el 82, con las políticas de Martínez de Oz, y luego la década del 90 devastó el resto de las empresas. Rigoló, que es los que nos dio vida a Berazategui a partir del vidrio, somos capital nacional del vidrio, en la década del 90 había cerrado 2 de sus hornos, y ahora no solo los reabrió, sino que tiene un horno nuevo. Y así con el resto de las empresas. Pero bueno, fuimos teniendo una transformación con un proceso reindustrializador a partir de la década, de esta última década, ¿no? En el año 2003, con Néstor Kirchner, las condiciones del país se fueron dando para que nuevamente haya una unión industrial, para que nos planteen instalación de empresas, y las que eran fábricas que tenían 3 o 4 mil obreros, hoy son parques industriales divididos en 50, 40 o 30 mini fábricas que también suman esa cantidad de obreros. Veíamos hace unos minutos una exposición del ministro Julio De Vido y nos preguntábamos si las políticas nacionales respecto del Plan Energético Nacional llegan o no llegan a la base de la sociedad, Yo el otro día en este mismo encuentro contaba que sí, que justamente en un audiovisual que pusimos mostraba la cara de un vecino, porque al fin y al cabo al vecino en sí, al obrero que trabaja en una de esas fábricas, no le interesa mucho de dónde viene el gas o de dónde viene la luz o de dónde vienen esas tensiones necesarias para poder poner una empresa. Digo, no se da cuenta, los manuales de la escuela no se lo enseñaron adrede. Y bueno, pero el obrero hoy tiene que ser consciente de que para que haya una industria tiene que haber gas, tiene que haber luz, tiene que tener servicios especiales. Y bueno, las políticas energéticas del gobierno nacional en estos últimos años han atravesado de punta a punta nuestro país. No solamente en gas, no solamente en energía eléctrica, también en el tendido de fibra óptica, que no es poca cosa federalizar la fibra y llegar de punta a punta del país, porque no es ni más ni menos que el tráfico de información, que es tan necesario para la federalización que hoy tenemos. Hoy por suerte, en Berazategui hay muchos provincianos que habían venido en otros años porque en sus provincias no había nada, y ahora no están viniendo, se están quedando en sus provincias, porque hay industria y porque hay universidades. Y bueno, Berazategui en este caso en especial tuvo un auge de la reindustrialización, nuevamente obreros, nuevamente hoteles sindicales en la costa donde estos obreros viajan todos los años, más de 20.000 puestos de trabajo que se crearon con casi 500 pymes, 500, un número que era impensado para hablarlo, 500 pymes, y no porque sí, se duplicaron los comercios. Había 4.500 comercios y hay más de 9.000. Esto quiere decir que esos obreros, cuando cobran su sueldo a fin de mes, van y compran en la carnicería, compran en el almacén toma un empleado nuevo, ese empleado nuevo consume en un restaurante, abrieron más de 200 servicios de gastronomía.
tampoco es casualidad. ¿Quiénes son los que consumen? Las casas de electrodomésticos, abrieron 4 bancos. ¿Quién deposita en esos bancos? Más cajeros automáticos. Digo, todo esto no es ni más ni menos que digamos, el despegue de la reindustrialización. Habíamos tenido aquí en varias oportunidades al presidente de la Unión Industrial de Berazategui, a Daniel Rosato, que también dirige el Parque Industrial Los Plátanos. Exacto. Y nos planteaba el año pasado, a fines del año pasado, que tenían dificultades para seguir creciendo en los parques industriales porque les faltaba energía eléctrica. Sí, les faltaba en realidad una conexión. La verdad es que son las... A ver, mi viejo hace 10 años era intendente y tenía 4 galpones con comida que venían más de 15.000 familias a retirar. Fue resolviendo esos problemas. Hoy no tenemos ni uno. Hoy los problemas, digamos, teníamos gente haciendo cola porque no tenía trabajo. Hoy tiene trabajo. Y hoy volvemos a tener algunos inconvenientes que son ni más ni menos que producto del crecimiento. Lo que le pasó al Parque Industrial Plátanos es que más empresas se fueron instalando y bueno, fueron llegando con las tensiones de energía necesarias. Tuvimos parada 6 años la subestación Rigoló, que es una subestación de energía que Edesur la tendría que haber hecho, está proyectada desde la época de Segva, que nunca se hizo. Porque o sea, las inversiones que faltan son especialmente de las empresas exactamente, de Edesur. Edesur no pudo hacer esta subestación, los vecinos en su momento tenían un poco de miedo, con motivos. ¿Por qué? Porque el vecino no tiene por qué saber y conocer qué es una subestación eléctrica. Pero esos industriales han visto resueltos sus necesidades de abastecimiento de energía no solamente eléctrica. El Parque Industrial Plátanos hoy ya tiene la energía necesaria, sino que el polo mueblero maderero, que estaba en un terreno baldío pegado a la autopista, que donde estaba parado también. No llegaban los servicios, se fueron instalando, rellenaron el terreno, ya hay 3 empresas produciendo, Edesur hizo una conexión y se está haciendo la conexión de media que atraviesa casi 4 kilómetros para poder llevar energía a las otras 30 empresas. ¿Y hoy cuántos parques industriales hay en Berazategui? Tenemos activos? 12 parques industriales, son 6 parques y 6 mini parques. Estos mini parques fueron un invento nuestro, también en un momento donde los terrenos son un poco más chicos, entre 10 y 15 hectáreas, y se instalan también pyme. Nosotros fuimos siempre llevando para el lado de la generación de empleo. La presidenta lo dice constantemente, nosotros durante muchísimos años fuimos granero del mundo y la verdad es que nos pensábamos que éramos todos unos inútiles. Yo era de eso, yo soy abogado, mi hermano es médico, mi hermana es médica y mi hermano es odontólogo. Típico, carreras de la década del 90, sí, que decías, bueno, voy a estudiar algo que me sirva para tener laburo. Ahora está la Jaureche, en Berazategui, Quilmes, Varela, y tiene todas carreras de ingeniería. ¿Para qué? Y para esas fábricas. La Jaureche es una universidad de las que se han creado una universidad pública, tiene 15.000 alumnos en 3 años y el 80% de esos alumnos son la primera generación de estudiantes universitarios de la familia. Las escuelas técnicas, había 3 y ahora hay 6 en Berazategui. Pero claro, ¿para qué ibas a ir antes a una escuela técnica o ibas a estudiar ingeniería? O sea, tenías que comprarte el pasaje para irte a otro país. No había fábricas. No había fábricas. ¿Están esperando la llegada de la Presidenta de la Nación en los próximos días? ¿Para qué? Viene a inaugurar la planta depuradora de líquidos cloacales. Muchos conocen a Berazategui lamentablemente por eso. Por eso a mí me pone muy feliz cuando me invitan a los programas de televisión o el otro día en la universidad para poder hablar del crecimiento industrial, porque hace 20 años me hubiesen invitado a hablar de pobreza o de la cloaca. Claro. Porque cuando decías Berazategui se te venía, ¿dónde está la cloaca? Decían todos. Bueno, ahora AISA ha construido una planta de casi 2.000 millones de pesos. Es una planta de tratamiento de líquidos cloacales para el conurbano bonaerense, no solo para Berazategui. Son más de 5 millones de personas las que descargan y la presidenta el día 29 a las 17 horas la va a estar inaugurando. Es la planta más importante de AISA y la planta más grande depuradora de líquidos cloacales de toda Latinoamérica. Y hablando de pobreza, ¿cómo está Berazategui en ese sentido? Mire, Berazategui bajó del 28% de desocupación que teníamos en el año 2002 a hoy que estamos por debajo de la media nacional, abajo del 6% de desocupación. Y además, esos 6% de desocupados, en Berazategui 100.000 viviendas. Imagínense lo que era gobernar 100.000 viviendas de las cuales 30.000 no tenían trabajo. Ahora quedan, obviamente, todavía falta, hay 6.000 viviendas que no tienen empleo, pero que tienen una asignación universal. Por lo tanto, el que hoy no tiene trabajo, por lo menos el Estado los cubre con la asignación universal, el abuelo que se jubiló, el pensionado, y la verdad es que
decir que tenemos 6% de desocupados, pero no decir que el año pasado eran 7, o el anteaño eran 8, y que hace 10 años eran 29, casi 28 y medio, 29 puntos desocupados, la verdad es que es lo que nosotros queremos que todo el mundo sepa. Berazategui está casi en un pleno empleo. Es Juan Patricio Musi, intendente de Berazategui, tiene 36 años. Vamos a ir a una pausa ahora, porque después nos vamos a meter con el Juan Patricio Musi político.